Bien, esta es la clase del día 18 de agosto. Vamos a ver un poco de fundamentos de electrónica de potencia. Esta es una clase bastante teórica, y les aviso desde ya. Va a ser una clase muy teórica y todavía tenemos que ver algunas comparativas con la electrónica digital, el objetivo, perdón, de la electrónica general, que incluye la digital y la analógica, el objetivo de la electrónica de potencia, tanto para el estudio como para la industria en general. Y pues es teórica porque realmente no vamos a hacer ejercicios todavía. Acuérdense que hay que dar una base teórica antes de entrar ya a lo práctico. Y vamos a conocer unas características de los convertidores, cómo se llaman los elementos que convierten de alterna a directa y de directa a alterna y así. Yo personalmente no soy mucho de dar este tipo de clases, y mucho menos en línea, porque, pues sí, al final es teórico y si es aburrido en el aula, me imagino que debe ser mucho más aburrido estando desde su casa, ¿no? Pero digamos que hay que tomar un punto medio para este tipo de clases porque siempre son necesarias y tampoco quiero mandarlo solo a leer, ¿no? Siempre se necesita un poquito de explicación para lo que se vaya a platicar. Bien, vamos a poner la presentación. Recuerden que si alguien tiene algún comentario, puede interrumpir o puede escribir al chat y ahí lo voy a estar tratando de leer y resolver en el momento que lo lean. Bien. Ok. Vamos a ver un poco de fundamentos de la electrónica de potencia. ¿Qué vamos a ver ahora? Los fundamentos, un par de aplicaciones. Luego, dispositivos de electrónica de potencia. Algunos sistemas electrónicos de potencia. Vamos a hablar de los circuitos convertidores y qué aplicaciones emergentes conllevan las nuevas tecnologías en materia de electrónica de potencia. Bien, ya hemos establecido que la electrónica de potencia tiene cabida en un sinfín de aplicaciones, ya sea industriales, domésticas. Entonces, en esta clase vamos a ver las diferencias entre ella, la electrónica de potencia, y lo que conocemos nosotros como electrónica convencional o electrónica de señal, que incluye la electrónica analógica y la electrónica digital. Además, vamos a establecer las ventajas que tiene sobre los procesos de conversión, la regulación e inversión electromecánicos. Y finalmente vamos a hacer un recorrido por la clasificación de convertidores y otros dispositivos de electrónica de potencia. Bien, en general, cualquier tipo de conversión de energía eléctrica la vamos a poder realizar ya sea por medios electromecánicos o por procedimientos electrónicos. Los procesos electromecánicos utilizan elementos que van a combinar la electricidad y la fuerza mecánica, de ahí su nombre, para realizar una conmutación. Por ejemplo, vamos a utilizar relés o vamos a utilizar contactores. Sin embargo, aquellos que ya han tenido la oportunidad de verse con este tipo de instrumentos, de este tipo de equipos, ya saben que son bastante robustos. Algunos pueden soportar altos picos de corriente, altos sobrevoltajes, pero son voluminosos, son ruidosos y además peligrosos. Tienen un tiempo de vida limitado y son susceptibles a producir arcos eléctricos cuando realizan una conmutación. Por eso se vuelven peligrosos, ¿no? Los procedimientos electrónicos, sin embargo, utilizan transistores y circuitos integrados para realizar la conmutación, es decir, son a menor escala, muchísimo menor escala. Sus componentes a menudo son un poco más costosos para algunas aplicaciones, y a pesar de que no pueden soportar sobrecorrientes o sobretensiones como los dispositivos electromecánicos, sí presentan mayor flexibilidad. Esto les permite controlarse y adaptarse más fácilmente. Por lo general son más estables y tienen una mayor velocidad de respuesta ante los cambios del medio en el que están conectados o el que están generando la conmutación. Otras ventajas de los dispositivos electrónicos sobre los electromecánicos es que tienen un menor mantenimiento en escala, obviamente, porque reemplazan partes pequeñas, y en frecuencia. Y
por lo mismo tienen mayores niveles de vida útil. Además, son más confiables y obviamente no producen arco eléctrico. Entonces vamos a definir qué es un sistema electrónico de potencia. Un sistema electrónico de potencia va a constar de dos partes fundamentales. En la primera, que es un circuito de potencia que va a estar compuesto de semiconductores y otros elementos pasivos que enlazan la fuente de alimentación con la carga. Y segundo, un circuito de mando que elabora la información proporcionada por el circuito y genera señales de excitación o cebado que determinan la conducción de los semiconductores controlados en una fase y una secuencia conveniente. Es decir, el ciclo de mando le dice al circuito de potencia, hoy te vas a activar, hoy no te vas a activar. Y el circuito de potencia lo que hace es servir como un enlace, entre la energía de entrada y la carga que se encuentra conectada. Entonces tenemos aquí un diagramita, y tenemos el circuito de potencia y un circuito de mando. En el circuito de mando tenemos diferenciados dos circuitos que a lo mejor pueden estar unidos en una sola placa o algo, que es un circuito de disparo y bloqueo, es decir, el que le dice a los transistores o a los tiristores que pueden funcionar, y un circuito de control. La energía eléctrica entra al circuito de potencia y el circuito de potencia alimenta una carga. Pero, ¿qué hace el circuito de mando con el circuito de potencia? El circuito de mando recibe alimentación del circuito de potencia y además recibe información de él. Qué está conectado, qué es lo que va a necesitar que haga el circuito de mando, etc. Y el circuito de mando le envía señales de gobierno al circuito de potencia para poder alimentar la carga. Entonces, en esto nos vamos a centrar mucho en electrónica de potencia porque a pesar de que ya no vamos a nombrar estas cosas así, sino que vamos a ver los circuitos como tal, al final los circuitos de mando son los que le dicen al circuito de potencia cómo va a actuar en presencia de una carga. Bien, ahora vamos a realizar la comparativa de la que hablábamos al inicio de la clase. La electrónica de potencia está notoriamente separada de la electrónica de señal, que es la combinación de la electrónica digital con la electrónica analógica. En estas diapositivas que vienen vamos a establecer esta comparativa para adentrarnos finalmente en las definiciones de sistemas de electrónica de potencia, los requerimientos, objetivos, estructuras y la relación que tienen las entradas y las salidas de estos circuitos. Bien, en cuanto a la electrónica de señal, ustedes saben que necesita una señal de entrada y además la electrónica lo que hace es procesar esa señal de entrada y modificarla. Y a la salida entonces obtenemos otra señal que viene modificada. Para esto, la electrónica de señal va a necesitar una fuente auxiliar de potencia. Nosotros ni en electrónica analógica ni en electrónica digital nos preocupábamos por qué cosas alimentaban los circuitos de la electrónica de señal. Es más, para los que llevaron digital conmigo, yo les dije, nos vamos a centrar únicamente en la fabricación de las compuertas, en cómo vamos a relacionar las entradas con las salidas, y nos vamos a olvidar de qué es lo que lo está alimentando. Y por eso incluso yo les pedía que se buscaran un software que no se metiera con las fuentes, que no se metiera con estar alimentando los componentes, etc. Solo teníamos los diagramas de compuertitas o los diagramas de los circuitos integrados, etc. En la electrónica de señal, lo que va a interesar es la relación entre las entradas y salidas, qué entra, qué sale, cómo se modifica. La potencia de la fuente auxiliar se examina por aparte y no es necesario para el estudio de la electrónica de señal. Su función, la función de la electrónica de señal es amplificar, eso va más enfocado en la parte de electrónica analógica, y su principal característica es la ganancia. Yo sé que a muchos les suena la ganancia de teoría de control, un poquito de electrónica analógica y algunos tal vez que ya hayan visto automatización industrial, por ahí van a ver este término de ganancia. Luego, la electrónica de potencia, como contraparte, necesita una potencia de entrada
Y lo que hace la electrónica de potencia es controlar esta potencia de entrada. ¿Cómo lo hace? A través de una señal de cebado. En electrónica de potencia el concepto principal es el rendimiento o la eficiencia con la que trabaja esta potencia de entrada y lo que nos otorga como potencia controlada de salida. Se trabaja en un régimen de conmutación, es decir, que genera cambios de estado, siendo el semiconductor el que trabaja como interruptor para dar paso o detener la corriente. Pues tenemos aquí la comparativa. Tenemos que la electrónica de señal necesita, se enfoca o se centra en la amplificación y en la ganancia de una señal, mientras que la electrónica de potencia se centra en la conversión y el rendimiento de una potencia. En resumen, el interés de la electrónica de potencia se encuentra en el rendimiento del sistema, o sea, la eficiencia, y se basa en el trabajo de dispositivos semiconductores que actúan como interruptores para realizar la conmutación que estamos buscando. ¿Todo claro hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas o ya se me durmieron? Va, chivo. Bien. Entonces, los dispositivos que van a trabajar en conmutación, es decir, los dispositivos de potencia, que más adelante ya vamos a tener muchísimo tiempo para definirlos, para trabajar con ellos, para hablar, para meterlos en circuitos, para tratar de que no fallen. Lástima que no van a poder quemar ninguno ahora en la práctica, pero ya vamos a hablar de ellos. Los diodos, los tiristores, los transistores deben cumplir con los siguientes requisitos para poder considerarse como dispositivos de conmutación. Uno, que es que deben poseer dos estados definidos. Uno que sea de alta impedancia, es decir, en bloqueo. Acuérdense que la alta impedancia es básicamente funcionar como un circuito abierto, como un interruptor abierto, y otro de baja impedancia o de conducción, es decir, un circuito cerrado, un interruptor cerrado. Segundo requisito es que puedan controlar el paso de un estado a otro o que se les pueda controlar el paso de un estado a otro con facilidad y con potencias pequeñas de control. Número 3, que sean capaces de soportar altas tensiones en su estado de bloqueo y grandes corrientes con bajas caídas de tensión en sus extremos cuando está en estado de conducción. ¿Estamos? Es decir, que cuando esté cerrado el circuito, pasen corrientes sobre ellos y cuando está abierto el circuito, haya grandes tensiones entre sus terminales. ¿Estamos claros con esto? ¿Hay alguna duda? De todas maneras, todo esto lo vamos a ir viendo ya más detalladamente cuando veamos ya los circuitos. Bueno, cuando empecemos ya con los rectificadores, de hecho. Bien, como hemos visto, la electrónica de potencia es la parte de la electrónica que está encargada del estudio de dispositivos, circuitos, sistemas y procedimientos para el procesamiento, control y conversión de energía eléctrica. Entonces tenemos acá otro diagrama en el que vemos la electrónica de potencia y lo que veíamos en aquel triángulo que les enseñé en la primera clase. La electrónica de potencia trata de los componentes electrónicos, los convertidores y la regulación y el control. Básicamente, esto da paso a la electrónica industrial y por lo tanto los procesos industriales. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ahí veo que están encendiendo el micrófono. ¿No?
Vale. Bueno, entonces, recapitulando, ustedes cuando hablamos de electrónica de potencia, uy, ya vi que tengo un error por ahí. Cuando hablamos de electrónica de potencia, lo que nosotros tenemos que recordar o tenemos que visualizar es que la electrónica de potencia está presente en cualquier lado. Ya vamos a hablar de aplicaciones más específicas, pero si ustedes piensan en una industria, si ustedes piensan en un electrodoméstico, si ustedes piensan en tracción, si ustedes piensan en generación y transmisión de energía eléctrica, en todo eso hay electrónica de potencia. Y entre más vamos avanzando en la tecnología, más vamos a ir necesitando esta electrónica de potencia para las nuevas aplicaciones que vienen en camino. ¿Por qué? Porque todo ocupa electricidad, al fin y al cabo, todo va a empezar a ocupar automatización ya muy pronto. Entonces la electrónica de potencia es necesaria, que convertimos lo que nos entra de potencia en potencias ya sea más pequeñas o más grandes, para mover, para alimentar, para controlar otros dispositivos. ¿Sí? Y por eso es que les pongo ahí lo de los procesos industriales. Ustedes cuando lleguen al campo laboral, ya cuando se metan en lo profesional directamente, muchos de ustedes van a trabajar en industrias, muchos de ustedes van a trabajar en plantas, en fábricas o en generadoras, transmisión, y van a ver componentes de electrónica de potencia, que si a lo mejor no los llegan a conocer todos, o a lo mejor no saben explicarlos completamente, pues por lo menos van a saber que la electrónica de potencia está presente. Entonces, ¿por qué necesitamos electrónica de potencia? ¿Por qué sale la necesidad de esto? El objetivo principal de la electrónica de potencia es controlar la transferencia de energía eléctrica con el máximo rendimiento posible. Implementar electrónica de potencia es útil ya que se controlan tensiones y corrientes elevadas. En sistemas lineales, esto implicaría una alta disipación de calor. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Al analizar la potencia perdida en el dispositivo, es decir, la disipación de calor, ustedes saben que potencia es igual a corriente por voltaje. Esto lo sabemos de celo, 1 y 2. Entonces, si hablamos de una conmutación ideal, y cuando hablamos de conmutación es pasar de un estado 0 a un estado 1, de un estado de conducción a un estado de bloqueo, un estado de circuito abierto a un estado de circuito cerrado. Si vamos a una conmutación ideal, un interruptor abierto está en off, ¿sí? Por lo tanto no hay corriente que pase a través de él, y por lo tanto la ecuacióncita de aquí arriba, P igual a I por V, se hace 0. La potencia es 0. Si nosotros cerramos el circuito, entonces la diferencia de potencial va a ser 0, por lo tanto la potencia también se hace 0. Sin embargo, ustedes saben que esto no pasa. En una conmutación ideal, el dispositivo no disipa potencia. Pero en todo circuito, para que haya una corriente, debe haber una resistencia. En un sistema lineal, cuando cerramos el circuito, hay una resistencia en lo que está unido. Y por lo tanto, la potencia no va a llegar a ser 0, ya que el voltaje va a ser la corriente que pasa por el cable o por el interruptor o por el medio de conmutación que estamos utilizando, por su resistencia natural. Entonces, el dispositivo sí va a disipar una potencia. Esto lo sabemos, esto es básico de CEL. Por lo tanto, vamos a tener un diagrama más o menos así, que yo creo que de esto están más familiarizados cuando vemos máquinas eléctricas. Tenemos una potencia de entrada y obtenemos a partir de la potencia de entrada una potencia de salida, pero además una potencia perdida, una potencia de pérdidas, una disipación de calor. El objetivo entonces de la electrónica de potencia es hacer que esa potencia de salida sea igual o en la medida de lo posible lo más aproximado a la potencia de entrada, para que la eficiencia del trabajo del proceso se mantenga en un 100%. Recordemos que la eficiencia se calcula como eta de P de salida entre la P de entrada, y la P de salida sabemos que es la P de entrada menos las pérdidas sobre la P de entrada, la potencia de entrada. Obviamente lo multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje, pero en general la eficiencia se calcula de esa manera. Esto es nada más para que vayamos viendo cuál es el objetivo real de la electrónica de potencia, que es hacer una conversión de energía con
la mejor eficiencia posible, mejorando el rendimiento. ¿Estamos claros hasta acá? Bien. La electrónica de potencia sirve como una interfaz entre la fuente y la carga de un sistema eléctrico. Eso es lo que veíamos con el diagrama del principio. Su tarea va a ser procesar y controlar el flujo de potencia, proveyendo voltajes y corrientes en una forma que se adapte óptimamente a la carga. ¿Y a qué se refiere con que se adapte óptimamente a la carga? Que las pérdidas se disminuyan sabiendo qué tipo de carga es la que está conectada a él, al circuito de potencia, a la interfaz de lo que es, a la interfaz que es la función de la electrónica de potencia. Entonces, la electrónica de potencia es una tecnología de naturaleza interdisciplinar y además se considera tecnología de soporte, ya que está presente en la mayoría de equipos eléctricos y electrónicos. Bien, hoy sí vamos a entrar un poquito ya a los circuitos convertidores. Vamos a empezar a definir qué hace cada uno y cómo podemos empezar a diferenciarlos, ya para poder meternos en materia de cálculo, digamos, en materia eléctrica, más que teórica. Los circuitos convertidores son aquellos, obviamente, que convierten una fuente de potencia primaria en una secundaria. La fuente secundaria puede ser ya sea de distinta naturaleza o de la misma naturaleza, pero con características y propiedades diferentes. Los circuitos convertidores van a realizar su función con base en los requerimientos de la carga que se encuentra conectada. Por eso es que la electrónica de potencia, el objetivo es hacerlo óptimo, porque sabiendo lo que está conectado a ella, sabiendo lo que está conectado a los circuitos de potencia, va a poder realizar la función de la conversión de la energía. En general, podemos abordar el estudio de estos circuitos en función de 4 posibles tipos de conversión que existen. El primero, la conversión de corriente alterna a corriente continua. El segundo, la conversión de corriente alterna a corriente alterna. Se llama conversión también, aunque realmente lo que está haciendo es convertir, o más bien transformar o mejorar la corriente alterna en algo que nosotros necesitamos. Luego la corriente continua a corriente alterna y un cuarto que es la conversión de corriente continua en corriente continua con otras propiedades, solo la modifica. Bien, entonces tenemos acá otro diagrama en el que estoy representando la relación entre la corriente alterna y la corriente continua y cómo actúan o cómo interactúan los circuitos convertidores de esto. La corriente, si transformamos de corriente alterna a corriente continua, se le llaman rectificadores. ¿Qué es lo que hacen los rectificadores? Mejoran la señal para que no tengamos ondulaciones abajo del cero. Ya vamos a ver más adelante esto. Y que la señal se pueda asemejar a una corriente continua. Si hacemos una conversión de corriente continua a corriente continua, podemos tener ya sea un regulador de corriente continua o bien lo que se conoce como un troceador. Vamos a ver esto también. Básicamente es modificar la señal de corriente continua que tenemos para hacer funcionar equipos que necesiten otras características de la corriente continua, ya sean mayores o menores, frecuencia, valores, etc. Si convertimos corriente continua en corriente alterna, tenemos lo que conocemos como inversores, ¿sí? Y sobre todo se ocupan para la generación de energía en fuentes no convencionales como la energía solar o la energía eólica. Y si convertimos de corriente alterna a corriente alterna de otras propiedades, tenemos los reguladores de corriente alterna o lo que se llaman los cicloconvertidores. Bien,
Vamos, perdón, aquí. Vamos a ver, o vamos a centrar el estudio de la materia sobre todo en los rectificadores, en los reguladores, tanto de AC como de DC, y en los inversores. Sí vamos a ver un poco de troceador, ciclo convertidor me parece que no está en el programa, pero si alcanzamos a verlo, pues lo vemos, ¿no? Pero en general, rectificadores, reguladores e inversor. Bien. ¿Cómo vamos a clasificar entonces los convertidores? Los convertidores se pueden clasificar según las características que los determinan. Por ejemplo, según el tipo de semiconductor utilizado, según el modo en el que conmutan, o tres, según el tipo de aplicación para el que se utilizan. Vamos a centrarnos en la clasificación por conmutación y vamos a partir de allí para analizar las otras dos, la de qué tipo de semiconductor se utilizan, o sea, cuál componente vamos a utilizar para conmutar y el tipo de aplicación al que se encuentran más relacionados unos y otros. Entonces, según el tipo de conmutación, los circuitos convertidores de potencia se clasifican de la siguiente manera. Primero, los de conmutación natural. Si la fuente de tensión primaria presente a uno de los lados del convertidor facilita el paso a corte de los semiconductores, esto incluye a los rectificadores, a los reguladores de corriente alterna y a los cicloconvertidores. Y dos, la conmutación forzada. Es decir, cuando los conmutadores controlables son llevados a corte y conducción a frecuencias mayores que los de la red. Es decir, troceadores, inversores y onduladores. Y eso lo vamos a ir avanzando en estos contenidos. No nos vamos a detener acá, pero es para que sepan cómo pueden clasificarse. Ojo, si tienen que estudiarlo, no es que no los tengan que estudiar, sino que ya no vamos a nombrar la clasificación de circuitos convertidores, sino más bien nos vamos a ir enfocando, por ejemplo, en el rectificador de media onda o un rectificador de onda completa, y luego vamos a empezar a ver cómo se descargan en los circuitos, los diodos volantes, los convertidores a CDC, etc. De lo anterior, ya sabemos que hay características por ahí presentes que son básicas de los convertidores que hemos mencionado. Los rectificadores no controlados, por ejemplo, transforman la corriente alterna de voltaje constante en corriente continua de voltaje constante. Está formado por diodos. Los rectificadores controlados transforman la corriente alterna de voltaje constante en corriente continua de voltaje variable. Y esto está formado por tiristores. ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque el diodo usted no lo puede controlar. El diodo funciona, entre comillas, automáticamente cuando pasa un tipo de alimentación entre su ánodo y su cátodo, mientras que los tiristores sí los podemos controlar dándole una señal de cebado, una señal de que abra o de que cierre el circuito. Los reguladores de corriente alterna transforman la corriente alterna, ahí le puse AC, transforman la corriente alterna de voltaje constante en corriente alterna de voltaje variable a la misma frecuencia. Los cicloconvertidores lo que hacen es regular la corriente alterna o la convierten directamente directamente la frecuencia de corriente alterna en otra frecuencia. El ondulador o el inversor transforma una corriente continua en corriente alterna, básicamente el funcionamiento contrario a los rectificadores, y lo que hace es transformar de corriente continua a corriente alterna de frecuencia fija o bien de frecuencia variable. Y para finalizar, el troceador, que lo pueden encontrar como chopper también, que transforma la corriente continua de voltaje constante en corriente continua de voltaje variable. Entonces, estos seis elementos, estos seis convertidores, son básicamente de los que comprende el estudio de la electrónica de potencia según lo que tengamos de alimentación. ¿Está claro hasta acá? ¿Hay alguna duda? Si se fijan, son puras definiciones, no hay donde perderse realmente. Pero si tienen alguna duda, me dicen.
Bueno, creo que ya se durmieron. No me van a asustar. No, hasta ahorita todo bien. Va. Sigo. Bien. Ahora, los campos de aplicación de la electrónica de potencia, de los circuitos de potencia, de los circuitos convertidores, los podemos clasificar de esta manera, según cómo ellos actúan. Los rectificadores, cuando usted tiene un rectificador, usted sabe que va a servir para alimentar sistemas electrónicos donde se necesite corriente continua a partir de la corriente alterna, obviamente. Sirve para... Es horrible que... Sirve para controlar motores de corriente continua en procesos industriales, transportar energía eléctrica en corriente continua y alta tensión, y además también sirven en los cargadores de baterías. El cargador de su laptop que tiene ahí usted ahorita donde está viendo, o cargadores en general de baterías, se utilizan los rectificadores. Los reguladores de corriente alterna se utilizan para aplicaciones de calentamiento por inducción, el control de iluminación, los controles de velocidad de motores de inducción. Los cambiadores de frecuencia se utilizan para realizar enlaces entre sistemas energéticos de corriente alterna que no están sincronizados, alimentación de aeronaves o grupos de electrógenos móviles. Yo me imagino que ustedes han escuchado los términos de variadores de frecuencia para motores, etcétera, y son básicamente campos de aplicación de la electrónica de potencia. Los inversores que accionan motores de corriente alterna para todo tipo de industrias, convertidores de corriente continua en corriente alterna para fuentes de energía no convencionales que ya les mencionaba, que podemos incluir ahí a la energía eólica o a la energía fotovoltaica, o sistemas de alimentación ininterrumpida, que ustedes los conocen como los UPS, en español los SAI, y los troceadores, que sirven para alimentar y controlar motores de corriente continua, alimentar equipos electrónicos por baterías o por fuentes también de corriente continua. Acuérdense que el troceador lo que hace es una conversión entre la corriente continua de entrada y la corriente continua de salida. Bien, tenemos también aplicaciones, bueno, no también, sino que ya más enfocado en los niveles de potencia que se manejan, tenemos aplicaciones domésticas de baja potencia, equipos de oficina también en baja potencia y equipos industriales, digamos, pequeños, ¿sí? Hay una representación ahí gráfica de todo esto. Ocupan muy baja potencia, menores a los 10 kilowatts de potencia. Aplicaciones de media, que están entre los 10 y los 1000 kilowatts de potencia, pero a bajo voltaje. Hay industrias que utilizan estas potencias en bajo voltaje, control de maquinaria 120, 240, incluso 480, telecomunicaciones o accionadores de motores. Y por último, aplicaciones de alta potencia que ya están arriba de los 1000 kilowatts o que trabajan con alto voltaje. Ya habla de la generación de energía eléctrica, la transmisión de energía eléctrica o bien la tracción. Por ejemplo, los trenes eléctricos también podemos usar para tranvías y otro tipo de equipos de tracción. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Por qué decimos entonces que la electrónica de potencia tiene una visión interdisciplinar? Y esto va siempre en relación con el mapa mental que les puse en las diapositivas de la clase de la semana pasada, que tiene un montón de áreas en las que la electrónica de potencia se basa o de las que toma fundamentos para funcionar. La evolución de la electrónica de potencia a través de los años, lo que ahora como electrónica de potencia, como una síntesis de múltiples disciplinas tecnológicas.
La electrónica de potencia se basa en la electrónica analógica y digital, tiene mucho de teoría de control automático, habla de microprocesadores y microcomputadoras, componentes semiconductores, que básicamente es lo que mueve la electrónica de potencia, las máquinas eléctricas, porque son las máquinas que se activan a través de ella, los circuitos convertidores, obviamente tiene mucho que ver el diseño asistido por computadora y la integración a gran escala de los circuitos. La integración a gran escala no es más que hacer en cada vez dispositivos más pequeños, meter la mayor cantidad de microdispositivos y lograr que estos dispositivos realicen todavía más y más y más tareas con los comandos electrónicos, computacionales, como lo quieran ver. Aquí tenemos una visión interdisciplinar o la visión interdisciplinar de la electrónica de potencia. Básicamente se basa en la electrónica de estado sólido, la electrónica de los dispositivos, donde están los transductores, que son la parte de los sensores, componentes pasivos y componentes activos que forman circuitos integrados para los circuitos electrónicos, los dispositivos optoelectrónicos y los dispositivos de potencia, el tiristor, el diodo, el transistor, los circuitos integrados que pueden ser analógicos o digitales, que forman circuitos analógicos y digitales, y entre ellos se convierten para poder funcionar unos con otros. Pero además, estos circuitos analógicos y circuitos digitales alimentan los circuitos de potencia, que si se fijan son diferentes de los circuitos analógicos y digitales. Parte de ellos se va para, tienen componentes digitales y analógicos, y además alimentados o formados por dispositivos de potencia. Los circuitos analógicos, obviamente, tienen sus subsistemas analógicos ahí adentro. Los circuitos digitales, obviamente, tienen subsistemas digitales, mucho de eso lo vimos en la materia pasada. Y los circuitos de potencia, pues, generan subsistemas de potencia. Y a todo esto se le conocen como los sistemas electrónicos. Por eso es que se trata de una visión interdisciplinar, porque estos sistemas electrónicos de potencia necesitan o se alimentan de muchas ramas de la electricidad, de la electrónica, de la informática incluso, básicamente todas las materias del DEI y todas las materias del CEF también, para poder funcionar y para poder en la industria desarrollarse completamente. Ahora, ¿qué componentes se ocupan aquí en la electrónica de potencia? Los componentes semiconductores de potencia los podemos clasificar en tres tipos según el grado de controlabilidad, es decir, según la facilidad con la que usted puede controlar. Los primeros son los diodos, que tienen un estado de encendido y apagado controlables por el circuito de potencia. Número 2, los tiristores, que están fijados al encendido por una señal de control, pero conmutan al apagado mediante un circuito de potencia. Y número 3, los conmutadores controlables, que conmutan entre on y off mediante señales de control. Ustedes ya los conocen, son los BJT, los MOSFET, los GTO, los transistores GTO y los IGBT. No nos vamos a meter a esto, vamos a enfocar sobre todo en los diodos y los tiristores. Bien, aquí tenemos el mismo, bueno, un mapa muy similar al que les mencionaba, perdón, en la clase anterior, de cómo se relacionan la frecuencia de trabajo, la corriente que pasa por ellos y el voltaje al que trabajan de los diferentes componentes. Si se fijan, los tiristores tienen un rango más amplio de voltajes de trabajo, un rango de corrientes más alto que cualquier otro, pero trabajan a frecuencias muy bajas. Y así sucesivamente para los IGBT, los GBT, los MOSFET y los GTO. De estos 5 que les presento acá, nuestro estudio en electrónica de potencia se va a basar sobre todo, no es que no lo vayamos a ver, sino que sobre todo en los tiristores y obviamente en los diodos que no aparecen acá. ¿Estamos claros? Bien. ¿Qué nos ofrece o qué nuevas áreas de aplicación tenemos para la electrónica de potencia en los futuros
cercanos, en los futuros medios, en los futuros amplios. Las nuevas tecnologías obviamente son las que impulsan automáticamente nuevas áreas de aplicación de electrónica de potencia, ya lo hemos mencionado varias veces. Esta rama de la electrónica se renueva constantemente y encuentra cabida en muchas otras aplicaciones según se desarrollan en el tiempo las industrias. Obviamente el medio ambiente es una parte importante del desarrollo de estas industrias y la sociedad en general. Al final, ustedes como consumidores, ustedes como usuarios de dispositivos que tal vez no ocupen electrónica de potencia directamente, pero ocuparon electrónica de potencia para su fabricación, para su producción, o las máquinas que ustedes ocupan, pues se van a ocupar nuevamente en un futuro para realizar estas tareas de electrónica de potencia. Condiciones personales como la comodidad, que usted tenga un celular acorde a su tamaño, el peso que le gusta, que quiere, los costos de producción que eso conlleva y los precios de mercado que ustedes como consumidores están dispuestos a pagar, ya sea ustedes como consumidores o los dueños de las empresas que están dispuestos a pagar por las maquinarias y los equipos para seguir produciendo, obviamente, su mercancía, sus productos, y el manejo inteligente de los recursos. Esto se ha vuelto cada vez más importante, sobre todo ahora con la gran idea de las tecnologías verdes, de la producción verde, etcétera, son los que impulsan estas nuevas tendencias tecnológicas. ¿Qué nuevas áreas de aplicación podemos ir enumerando de aquí en adelante? Por ejemplo, la eficiencia energética. La electrónica de potencia está muy presente en la eficiencia energética. Balastos electrónicos, no sé si alguien ha escuchado este término. Los balastos electrónicos son los transformadores que se ocupaban antes, o bueno, aún ahora con las luminarias fluorescentes. Aquel transformadorcito que se conecta a la fuente y que de él sale la alimentación para los tubos. Ahora ya dejan de ser de este tipo y pasamos a los conocidos drivers para manejo de iluminación, ya sea LED o un poco más inteligente, o almacenadores magnéticos de energía, o sistemas de transmisión de energía de alto voltaje en corriente alterna, o ya sea en corriente directa. También tenemos el medio ambiente. Podemos utilizar o se están viendo cómo utilizar nuevas aplicaciones de electrónica de potencia para el control de emisiones, para evitar la contaminación, ¿no? La calidad de potencia consumida, la calidad de energía, los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos. Luego, la electrónica portátil, tener comunicaciones inalámbricas, estar conectados en todo momento, o tener equipos con baterías que les puedan durar. Muchos se quejan, la batería no me dura, ¿no? En todo eso tiene cabida la electrónica de potencia. O bien en la industria 4.0. Alguien me dice por micrófono, ¿qué es la industria 4.0? ¿Por qué se llama industria 4.0? ¿Alguien ha oído esto? ¿Alguna valiente? Industria 4.0 por la cuarta revolución industrial o algo así. Por la cuarta revolución industrial. ¿Y cuáles fueron las tres anteriores? Aplazado. Creo que más que todo tiene que ver con el Internet de las cosas y todo lo controlado por servicios de nube. Ok, ¿alguien más? La transmisión de datos por 5G. Transmisión de datos. Sí, la verdad son ideas bastante atinadas. De hecho, todas tienen relación. Quiero mostrarles algo antes de continuar con esto. Déjenme que cambie de presentación. Acá está. Esto tal vez no es directo de la materia, pero no es mala idea que se les presente. Vamos a hablar,
un poquitito de la evolución de la industria. Tal vez lo voy a incluir en alguna otra presentación, pero ya que salió el tema, pues siempre es ideal que vayamos hablando. De hecho, sí, discúlpeme que no vi el nombre, el primero que me dijo, sí, la industria 4.0 se llama 4.0 debido a que es una cuarta revolución industrial. ¿Por qué se llama 4.0? Porque son 4 revoluciones industriales hasta la fecha. ¿De dónde comenzó? La industria 1.0 cuando se inventó la máquina de vapor, la mecanización, los telares mecánicos, allá en 1784 más o menos. ¿A quién se le atribuye? Vamos a ver, ¿quién me dice a quién se le atribuye la primera revolución industrial? ¿Y a quién y a qué invento? A James Watt, la máquina de vapor. Exactamente, James Watt en la máquina de vapor, y por eso es que le llamamos watts a las unidades de potencia. Entonces, allá por 1784, que inició toda esta evolución de la industria, se dio el paso ya a la mecanización y todo lo que vino conllevando después de eso. Pero después, acuérdense que el ser humano está siempre buscando la manera de hacer más fáciles las cosas, pues vino la industria 2.0. Allá por los años 1870, la industria 2.0 lo que nos trajo ya fue con la generación de energía eléctrica, se empezó a producir en masa, se empezó a generar líneas de ensamblaje, ¿sí? Entonces ya ya no estábamos solo en lo mecánico, sino que ya estábamos metiendo electricidad a esta parte mecánica, hacíamos los procesos más fáciles, más rápidos, ¿sí? Y luego, a partir de eso y del incesante trabajo de la población humana, de la sociedad, incluso, y tal vez no trabajo, sino que la búsqueda de la comodidad de la sociedad, pasamos a una industria 3.0. La industria 3.0 que abarca la automatización industrial, la computadora, los dispositivos electrónicos, la conexión entre dispositivos electrónicos y computadoras, allá por los 1969, la programación para ir haciendo tareas todavía más fáciles, todavía más rápidas que antes, y eso se llamó industria 3.0. Acuérdense que uno no le puede poner el nombre a la industria o al periodo tecnológico en el que nos encontramos hasta que ya hemos pasado de ese periodo, ¿no? No es como que, me inventé la máquina de vapor, le voy a poner industria 1.0, sino que ya después de un tiempo de realización, después de un tiempo de que ya nos hemos acostumbrado a estas nuevas tecnologías, entonces empezamos a llamarle industria tanto, industria tanto. Ahora, aquí por los años 2004, 2003 más o menos, si no me equivoco, se acuñó el término de industria 4.0, ya los sistemas interconectados, por ahí me hablaban del Internet de las cosas, las redes y los protocolos de comunicación, el hecho de que nosotros siempre estamos buscando estar conectados con el mundo, buscando información, obteniendo datos, obteniendo información de todos lados, y básicamente es por eso que se llama industria 4.0. Tenemos 3 revoluciones industriales anteriores a esta, y ahora que ya de hecho estamos terminando la etapa que según los estudiosos de la materia se le va a llamar industria 4.0, vamos a pasar a una quinta. Aún no sabemos realmente qué es lo que va a conllevar, pero esta industria 4.0, en el momento en que nosotros nos encontremos más cómodos, va a venir algún invento completamente disruptivo que va a mejorar la vida, va a mejorar tanto el control de procesos, la mecanización, la electromecánica, la electrónica, las redes computacionales, la comunicación. Entonces, la industria 4.0 básicamente es el trabajo con Big Data o el trabajo con muchos datos de información, la hiperconectividad y la integración, es decir, siempre estar conectados, siempre estar sabedores de la información, de las cosas, ¿no? Manufactura aditiva, básicamente, esta es la impresión 3D, como ustedes la conocen, la ciberseguridad, la simulación
la computación en la nube, es decir, los servicios que tenemos en la nube para acceder a datos, para acceder a información, para tenerlo todo en un solo lugar, en cualquier momento. La realidad aumentada, parte de la industria 4.0, el Internet de las cosas, obviamente, y por supuesto la autonomía de los artefactos, que las máquinas puedan realizar todas sus funciones sin necesidad de tener un control humano permanente. ¿Qué condiciones han impulsado esta industria 4.0? ¿Qué es lo que nos movió de la 3.0? Obviamente las necesidades que tienen las masas y la evolución tecnológica es lo que ha permitido revolucionar la industria. Se introducen mejoras a los procesos, los dispositivos, las maquinarias y la tecnología en general. Tener la información digital en cualquier momento, en cualquier lugar. Tener automatizados nuestros procesos industriales. Tener una fabricación inteligente, esto es muy importante, y que el cliente, ya sea de los dispositivos, ya sea del producto, ya sea de un marketing, siempre se encuentre conectado. Yo sé que a ustedes ahora les quitan el celular todo el día y no saben qué hacer. Incluso nosotros, yo me considero una generación más arriba que ustedes, pero igual nosotros estamos muy acostumbrados a esta tecnología y ya es parte de nosotros. Entonces, esto es lo que impulsa realmente la industria 4, o las revoluciones industriales. De aquí para allá, todas las novedades que vengan en la industria o en los dispositivos electrónicos, en la manera de comunicarnos, en la manera de obtener información, de automatizar procesos, de controlar procesos, de fabricar productos, van a ser producto de esta necesidad social, de esta necesidad tecnológica de los seres humanos. Y en esto, vamos a cerrar acá, y en esto es en lo que entra la electrónica de potencia, como lo estábamos viendo hasta hace unos minutos. Vamos a volver a presentar esto por acá. Entonces decíamos que para la industria 4.0, el calentamiento por inducción, la automatización de las empresas, la robótica o el control de velocidad variable para controlar otros procesos, ¿no? Entonces todas estas son nuevas áreas de aplicación, son aplicaciones emergentes de la electrónica de potencia en las que va a tener cabida muy, muy pronto. ¿Estamos claros con esto? Entonces, ¿qué es lo que impulsa la electrónica de potencia? Primero, las condiciones medioambientales, el ahorro energético, las mejoras en el rendimiento de los equipos. Es decir, conseguirse convertidores que tengan menos pérdidas, obtener o fabricar, perdón, componentes activos y pasivos que sean óptimos, tener métodos avanzados de control, mejorar en la calidad de potencia, perdón, es decir, tener baja emisión de interferencias electromagnéticas o baja contaminación de la red de suministro, es decir, reducir armónicos. Para esto se necesita electrónica de potencia. 2, condiciones de fiabilidad, por ejemplo, que estén disponibles constantemente, o sea, una operación ininterrumpida, es decir, que haya una mayor tolerancia a los fallos, que se mejore la fiabilidad de los componentes que forman, valga la redundancia, la electrónica de potencia, mejoren la fiabilidad de los sistemas y la incluyen, que haya un bajo mantenimiento de los componentes, es decir, que haya inteligencia y controlabilidad de los equipos, que haya comunicación para supervisar los estados. Número 3, condiciones de tamaño y peso, es decir, que haya materiales que mejoren estas condiciones, que estén integrados, le pongo monolítico, que significa que en una sola cosa estén todo, o sea, que haya un diseño de alta integración, estructuras embebidas y nuevas técnicas de encapsulado de componentes. Y por último, condiciones de costo, es decir, que las fábricas logren conseguir nuevas técnicas de manufactura y que ellas mismas controlen y mejoren sus costos para que los precios en el mercado tengan una tendencia a la baja. Bien, muchachos, hasta acá la presentación de hoy. Ya les consumí 1 hora de su tiempo, un poquito más de lo que estoy
de lo que nos ha mandado el departamento, el decanato a dar de clase semanal, pero la próxima clase, el próximo jueves íbamos a tener clase síncrona igual que esta, y ya nos vamos a meter a la parte de ejercicios eléctricos. Entonces les voy a pedir por favor que vayan a leer la parte de rectificadores, un poquito de rectificadores, véanse la parte de rectificadores de media onda, de onda completa. Yo creo que eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Permítame. Bueno, el uso de diodos para los circuitos. Sí, en eso se nos va a ir la clase. Bien, ¿hay alguna duda hasta acá? Hoy no dicen. Va. Ok, todo claro, todo claro. Vaya. Ok. También les puse ahí en el Moodle ayer o antier que le subí, no, ayer que le subí el mensaje, que íbamos a platicar sobre la primera evaluación. Bien. A mí lo que me agrada hacer, como yo les decía en la primera clase, es realizar una evaluación constante. Obviamente yo no puedo hacerlo constante según el programa, según las evaluaciones del ciclo, pero sí quería saber su opinión, ¿no? Para poder ver lo de la evaluación y empezar con eso, ¿no? Porque tenemos